Bienvenido a este estudio de la Palabra de Dios esta semana. Vamos a estar tocando algunos temas filosóficos como el agnosticismo y el gnosticismo. Vamos a tratar de que en esta clase podamos hacerle las cosas un poquito más sencillas de entender. Así que le rogamos a Dios que nos ayude en ese sentido. Como vamos a estar hablando sobre el agnosticismo, y el agnosticismo enseña que no saben si Dios existe. Si existe la posibilidad de que exista o que no exista. Pero como ellos no lo saben, pues ellos prefieren la alternativa de no tomar una decisión. Así que vamos a estar escuchando dos himnos de cantantes cristianos. En este caso vamos a comenzar con Sheila Romero, Creo en Dios. Así que vamos a escuchar eso y luego vamos a proceder con la clase. Todopoderoso, yo creo en Dios.
Yo también creo en un Dios que hace milagros, el Dios Todopoderoso, pero además de que yo creo en Dios, yo le creo a Dios y le creo a su palabra. Y esas dos son cosas bastante diferentes. Vamos a la clase de hoy, cómo alcanzar una generación agnóstica para el Señor. Pero antes de eso, pues, queremos siempre mostrarles nuestra posición con respecto a este asunto del COVID. Recuerden que tenemos un rebote de casos en Puerto Rico. Gracias a Dios hoy bajamos de 200. Teníamos sobre 200 casos confirmados diariamente. Hoy bajamos de 200, aunque sea un poquito, es una esperanza. Para el día de hoy tenemos 196 casos, ayer eran 201, el total aproximado es de 500, incluyendo los casos probables. Las muertes reportadas para hoy, gracias a Dios, no hay muertes reportadas para hoy. Pero ayer hubieron 10. Lamentablemente, y triste, el 60% de las muertes que se están reportando son de ancianos. Tenemos que cuidar a nuestros ancianos, tenemos que cuidarlos bien fuerte. Hoy no tenemos hospitalizaciones, no tenemos hospitalizaciones nuevas hoy. Ayer teníamos 34. Las hospitalizaciones totales son 496, pero tenemos 2.871 camas disponibles. Todavía no hemos llegado a un momento de crisis, pero se plantea la posibilidad de un nuevo lockdown, lo que sería muy triste para especialmente los pequeños comerciantes. Así que no bajemos la guardia. Tenemos mucho que hacer. Por favor, no bajemos la guardia. Si eres cristiano, que no te pase esto. No confundas la fe con imprudencia. Ok, creo que no se está viendo completo. Te pongo un momentito. Ahora sí. Este señor que está en la tirilla cómica esta dice, ya por ahí muy contento, sin mascarilla y sin hand sanitizer, dice, no necesito mascarilla ni hand sanitizer porque mi Dios me protegerá. Y entonces proclama a los cuatro vientos, mi Dios, yo confío en ti, sálvame, protégeme. Y ahí en el próximo cuadrito lo vemos en la cama del hospital, quejándose, diciendo, Dios, confié en ti, no me protegiste. Y entonces en la voz de Dios se dice, mi hijo, te di mascarilla y el antibacterial, te dije que mantengas la distancia, que te quedaras en casa y que te cuidaras, pero no me escuchaste. Terminaste en la cama del hospital. No confundamos la fe con imprudencia. Y oremos siempre para que el Señor derrame protección sobre los profesionales de la salud ante un mundo plagado de irresponsables, insensibles e inconscientes. Son la minoría, está claro que son la minoría, pero no hay duda de que están contagiando a los demás. No nos confundamos, no salimos de la pandemia, esto no se ha acabado y no se va a acabar hasta que no haya una vacuna segura. No salimos de la pandemia, salimos de casa con la pandemia y por lo tanto no podemos bajar la guardia. Y oremos también por los padres de familia, padres y madres que salen a buscar el pan de cada día, porque es su obligación, que Dios guarde a cada miembro de la familia que sale a trabajar. Y miren, hasta aquí hemos llegado. El Departamento de Salud ha publicado este anuncio invitando a la gente a reportar sobre el incumplimiento de establecimientos en la medida de distanciamiento social, aglomeración de personas, uso de mascarillas, facilidades para el lavado de manos o cualquier otra situación que ponga en peligro la seguridad de los empleados o visitantes. Y ahí hay una línea de internet para que uno pueda hacer la querella. Hasta aquí hemos llegado por causa de esa minoría de personas irresponsables. La lección para hoy va a estar tocando unos temas muy interesantes, a la vez un poquito complicados. Cómo ganar una generación agnóstica, la generación que duda. Cómo ganar una generación agnóstica, esa es la lección para hoy.
Y la base bíblica, que no se va a estar utilizando tanto, pero la base bíblica es Hechos 17, 16 al 34, la experiencia de Pablo en el Areópago con el Dios no conocido, y Mateo 28, 16 al 20. Mateo 18, 16 al 20. La tarea principal, en esto podemos aceptar las diferencias, pero la tarea principal de la iglesia de Jesucristo es alcanzar a los perdidos de todas las etnias en todos los pueblos de la tierra. Ir y hacer discípulos en todas las naciones. Esa es la orden. La orden, no la sugerencia. Esa es la orden de Jesús antes de ir al cielo. Ir y hacer discípulos en todas las naciones. Así que la tarea principal es alcanzar los perdidos. Y luego, ¿qué? Discipularlos, para que ellos a su vez puedan ir a alcanzar los perdidos. Ese es el plan de Dios desde que sucedió la caída en Génesis 3:15, cuando Dios, hablándole a la serpiente, le dice: ella te herirá en la cabeza, hablando de la simiente de la mujer que es Cristo, y tú la herirás en el calcañar. Así que salvar a la humanidad le iba a costar a la simiente de la mujer. Luego la promesa dada a Abraham es que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y aunque eso señalaba al Mesías, señalaba a la primera venida de Cristo, también señalaba a la obligación que tendría el pueblo que descendía de Abraham de ser luz a las naciones. Es en esta línea que está la tarea que Jesús le encomendó a la iglesia: predicar el evangelio y hacer discípulos. Tenemos, porque nosotros normalmente nos preocupamos por que tenemos que alcanzar pues a los musulmanes, y tenemos que alcanzarlos, tenemos que alcanzar a las etnias que están en la selva amazónica, como hace el hermano Miqueas Tuttle. Esa es una tarea muy muy importante, pero también acá entre nosotros tenemos varias generaciones que necesitan salvación. Algunas de estas generaciones son muy susceptibles a las tendencias racionalistas, porque han ido a la universidad y prefieren no creer. Los agnósticos, que es una forma derivada del gnosticismo, agnóstico, la palabra gnosis, de donde sale el gnosticismo, también está en agnóstico. De acuerdo al léxico inglés y griego inglés Vidac, pueden y deben ser ganados para el reino de los cielos. Es necesario sembrar la semilla del evangelio y confiar en que el Espíritu Santo hará la obra y la semilla germinará y da fruto. No es algo que nosotros podamos hacer. Sin embargo, todos podemos hacer nuestra parte en la tarea. Para eso Dios le ha dado dones, operaciones y ministerios a la iglesia. Y todos los creyentes tienen al menos un don. Ahí, hermano, usted puede decir: hermano, a lo mejor usted se le ocurre pensar, pero yo no tengo ninguno, yo no hago milagros, yo no oro por los enfermos y se sanan, yo no tengo discernimiento, pero hay dones que son tan importantes como esos, pero a lo mejor no son tan brillantes. El don de servicio, el don de presidir. Hay dones para cada creyente en la Biblia, y todos estamos llamados a hacer nuestra parte en la gran comisión. Todos estamos llamados. Todos no vamos a ir a las naciones, todos no van a ir a la selva, todos no van a estar entre los musulmanes, pero todos podemos enviarlos, y todos podemos alcanzar a nuestro vecino de otra generación. Todos podemos alcanzar a nuestro compañero de trabajo de otra generación, que entre ellos vamos a encontrar muchos agnósticos, y ya mismo definimos lo que es eso. El título de la lección: ¿cómo ganar una generación agnóstica?
el título de la lección incluye dos términos que son importantes. El primero es generación y luego agnóstica. El término generación se usa para traducir varias palabras en la Biblia. O sea, está en la Biblia. Está en la Biblia. No es algo que es novel. Por ejemplo, a veces cuando se habla de generaciones en la Biblia se está hablando de la genealogía. Este engendró a este engendró a este, y ahí van a aparecer todas esas generaciones. Luego también se habla en la Biblia de generación como un grupo de personas dentro de un rango de edad. Miren estos dos casos. Luego de la muerte de José, en Éxodo 1:6, dice la Biblia, y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, estamos hablando de que la generación de José y sus hermanos, la generación de los que estuvieron con José, desapareció, el pueblo se multiplicó, pero entonces vino una nueva dinastía en Egipto que no conocía o no quería conocer a José. También se dice de Josué que una vez que Josué muere, dice, y toda aquella generación, en Josué 2:10, toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Eso también es una definición de generación. También se dice que es un periodo de tiempo que puede ser indefinido. En el Salmo 61:6 dice lo siguiente: días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Así que hay varias definiciones para generación en la Biblia, pero la lección de hoy trata sobre la definición de generaciones que nosotros le damos hoy en día. Y debe estar claro que eso depende de la región donde uno viva. Por ejemplo, los baby boomers, yo soy baby boomer, de los baby boomers. Los baby boomers pues tienen un rango de edad, pero si uno va a España tienen un rango bien parecido, pero no es exacto al de acá de América o de Estados Unidos. Así que a eso que nos vamos a referir como generaciones. Es importante que las generaciones vienen de parte de Dios. Él estuvo con las generaciones de Adán y con las generaciones de Noé, y está con la generación Z, la generación del momento. ¿Quién hizo y realizó esto? Pregunta Isaías en el capítulo 41 y verso 4. ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y contesta a Dios, yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Así que todas las generaciones son de parte de Dios, desde la generación de Adán hasta estas generaciones. Todas están llenas de personas creadas a la imagen de Dios. Todas. Y aunque nosotros podamos decir, esta generación está perdida, esa generación que está perdida, esas son gente hechas a imagen de Dios. Y aunque nosotros podamos decir de nuestra generación era distinta, esa generación también era de parte de Dios, y esa generación también estaba hecha a imagen de Dios, pero la generación de ahora también lo está. Necesitamos alcanzarla. Todas las generaciones necesitan salvación. La generación de ahora y las generaciones de más tarde, todas necesitan salvación. ¿Qué es una generación para los efectos en una primera definición bien sencilla? Son los nacidos dentro de un periodo consecutivo de aproximadamente 22 años, y eso está de acuerdo con lo que escribe el hermano William Hernández, el obispo de la Iglesia de Dios Pentecostal, el obispo general, en su libro
que ay Dios mío, ahora olvidé el nombre del libro. No se preocupen, ya me acuerdo. En un libro que él escribió donde trataba el tema de las generaciones. Un periodo consecutivo de aproximadamente 22 años. Hace un tiempo atrás yo escuché hablar de las generaciones como una generación que tenía como entre 35 y 40 años. Tengo la impresión de que el asunto de las generaciones se va haciendo cada vez más pequeño. Como dijimos, el título incluye dos palabras importantes: generación y agnóstico. Ahora miren, aquí tenemos las 5 generaciones que conviven entre nosotros. Los bien ancianitos, nacidos a partir del 1930, aunque quede claro, nosotros en Puerto Rico tenemos personas mucho mayores que esos que son de la generación anterior a la generación silente. Pero aquí básicamente vamos a estar bregando con el libro del hermano William Hernández, se titula La Gran Convergencia. Es la convergencia de las generaciones dentro de la iglesia. Así que vamos a tener las siguientes generaciones: la generación silenciosa, aproximadamente entre el 1930 y 1948, la generación del baby boomers, que son aproximadamente entre el 1949 y el 68. Así que mi esposa cayó dentro de esta definición de los baby boomers de español, porque esta definición es de España. La generación X, que son desde el 1969 al 80, la generación de los millennials, desde el 1981 hasta el 1993, pero esto va a variar, ¿ok? Si lo vemos ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, ese numerito va a entrar al nuevo milenio. Y la generación Z, de acuerdo a esta definición española, desde el 94 hasta el 2010. Desde el 94 hasta el 2010. Observen bien las características de cada una de las generaciones. La generación silenciosa, la austeridad, porque vivieron la época de la Gran Depresión. La austeridad. La generación de los baby boomers estaban caracterizadas por la ambición. La generación X tiene una obsesión por el éxito. La generación Y, la generación de los millennials, por la frustración. Y la generación Z, por la irreverencia. Por la irreverencia. Estas son a grandes rasgos. Hay muchas más cosas que marcan las distintas generaciones, pero estas son una buena forma de recordarlas. Por ejemplo, en la generación silenciosa vamos a tener a John F. Kennedy. En la generación X vamos a tener a Michael Jordan, muy conocido, y así por el estilo. Vamos a ver la generación más grande, es la baby boomers. Esa fue la generación luego de la guerra, y esa generación tuvo un boom de nacimientos, por eso se le llama baby boomers. Es la generación de mayor influencia por el número de ellos, pero también es una generación que no quiere soltar el mando. Lo adquirieron con gran lucha y con gran sacrificio, y todavía dirigen las grandes empresas, los gobiernos del mundo, ese grupo de personas de los baby boomers. Agnosticismo. La palabra agnosticismo fue usada por Thomas Huxley en el 1869. En el 1869. Eso viene de la palabra griega agnosto, que significa no conocido, desconocido. Es una doctrina filosófica que niega al entendimiento, o sea, le niega a la razón la capacidad de llegar a comprender lo absoluto y sobrenatural. Pretende negarle la capacidad. Le pretende negar a todos los seres humanos pensantes la capacidad para llegar a comprender lo absoluto y sobrenatural. No niegan que exista. Esto es importante, no niegan que exista.
Lo que niegan es que lo podamos comprender, que nosotros lo podamos entender. Pablo usa la palabra en Hechos capítulo 17 y verso 23, cuando le habla a los atenienses. Para Huxley, es la doctrina de que los humanos no pueden conocer la existencia de nada más allá de los fenómenos de su experiencia. Y Garald Few, este dato lo saco de la Enciclopedia Británica, en un escrito de un ateo, para que estemos claros, o sea, no es la opinión de la iglesia, es un ateo, Anthony Garald Few. No pueden conocer los seres humanos la existencia de nada más allá de los fenómenos que se pueden percibir con los sentidos. Observen bien la base de la que parte Huxley, no sé cuál es la pronunciación exacta. La base de las que él parte son el desconocimiento y la ignorancia. Huxley nos dice, sigue la razón hasta donde pueda llevarte. Síguela. Pero luego, cuando se haya establecido todo lo que se pueda, franca y honestamente, reconoce los límites del entendimiento. Llegué hasta aquí y de aquí no puedo pasar. Dos asuntos eran medulares para Huxley, como le dije, ignorancia y desconocimiento. Miren, que el agnosticismo tiene que ver con el desconocimiento, y que ese desconocimiento, o sea, este asunto de no saber, se refiere particularmente a la esfera de la doctrina religiosa, era una opinión de Huxley. Así que, otra vez, desconocimiento e ignorancia. Ahora, si uno desconoce algo, ignora algo, eso es excusa para quedarnos sin conocerlo y seguir ignorándolo. Eso no tiene mucho sentido. O sea, yo no lo sé, como no lo desconozco, no sé, no puedo saberlo porque el agnosticismo pretende negarme la capacidad para saberlo. Pero quedarse ignorante con desconocimiento, eso no es una alternativa. Miren cómo dice Karl Popper, la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos. Este es un pensamiento bien interesante, muy bueno para aplicárselo a los agnósticos. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. O sea, si el agnóstico pretende que no podemos conocer a Dios, porque eso es un asunto sobrenatural y va más allá de los sentidos, más allá de nuestra capacidad racional para poderlo entender, de acuerdo a ellos. Pero eso me dice a mí que yo no pueda intentarlo, que no pueda tratar de alcanzarlo. No puede ser. Rehusarme a adquirir el conocimiento para dejar para que eso deje de ser desconocido, es lo que realmente es una ignorancia. Disculpa. Hume, otro filósofo, ahí está su fecha de nacimiento y su muerte. Creía, enseñaba, afirmaba que lo único que puede ser conocido es lo que se ha experimentado. Es un asunto experiencial. Immanuel Kant, que fue influenciado por Hume, dice, la muerte puede llegar, dice Immanuel Kant, la mente, no la muerte, la mente, puede llegar a dos conclusiones contradictorias e igualmente razonables. ¿Por qué? Porque está penetrando en territorio más allá de su alcance y por lo tanto es mejor que dejarlo en el terreno de lo desconocido. Gran error. Lo que hay que hacer es seguirlo intentando. En eso se basa el éxito de la humanidad, seguirlo intentando. Immanuel Kant, que fue influenciado por Hume, decía, nosotros podemos conocer los asuntos que son fenomenales, o sea, el fenómeno,
pero no la esencia de ese fenómeno, que es el nomen. Miren, Immanuel Kant cuestionó todo: la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la libertad, etc. Y Kant fue a la vez teólogo y filósofo, ¿okay? Y mostró que sobre esos temas la mente puede llegar a dos conclusiones, como ya les mencioné. Es decir, la mente está entrando en un territorio desconocido, un territorio de lo no conocido, y por lo tanto es mejor que dejar ese asunto quieto. Eso es lo que enseñaban ellos. Así que podemos concluir que la filosofía de estos y de otros muchos, desde Descartes para acá, y la filosofía de la razón, puso en duda la visión del cristianismo como una revelación divina razonable. Miren, todo esto llegó al colmo, podemos decir, a su forma más radical con una J. Eyer, para quien la frase Dios existe carece de sentido porque no puede verificarse experiencialmente. Para los efectos de Eyer, decir Dios existe es una solemne tontería, porque eso no se puede verificar experiencialmente. Así que podemos decir que el agnosticismo no dice que Dios no existe, sino enseña que no sé si existe o no. Y como no sé, me quedo así. Cojo el camino que sencillo. Podemos decir, podría existir, podría no existir, yo no lo niego, pero como no lo sé, no me preocupo. Y entonces yo tendría que hacer una pregunta a todos los que creen eso. ¿Y si resulta que Dios sí existe? ¿Y si existe y Él es lo que la Biblia enseña? ¿No sería más razonable creer en esa posibilidad? Miren, para este asunto de Hegel, que dice que decir que Dios existe, eso es una tontería, una necedad, porque no tiene sentido. Tienen ahí a la derecha de la pantalla un libro muy importante, escrito por Anthony Flew. Anthony Flew es la persona que escribe el artículo en la Enciclopedia Británica, de donde he sacado los datos sobre el agnosticismo. Y Anthony Flew enseñaba y enseñó por muchos años que Dios no existe. Pero para el 2003 publicó un libro que se titula Dios, hay un Dios. Primero él enseñaba que no hay Dios, there is no God. Ahora él enseña there is, y tachó el no en el libro y dice hay un Dios. Y entonces como resumen del libro, como el más notorio ateo del mundo cambió su mente, escrito por Anthony Flew. ¿Qué le pasó a Anthony Flew? Si como ayer dice, esto no puede verificarse experiencialmente, ¿qué fue lo que le pasó al más grande, al más notorio ateo del siglo pasado? ¿Qué fue lo que le pasó? Si esto no puede. Anthony Flew enseñaba que uno tiene que seguir la evidencia hasta donde la evidencia te lleve. Así que como la evidencia no lo llevaba a concluir que Dios existe, o que Dios es, o que hay un Dios, como no lo llevaba a eso, pues no hay Dios. Y eso era lo que él enseñaba. Pero en su peregrinar tratando de encontrar probablemente evidencias, porque recuerden, su forma de ver las cosas es, tú tienes que seguir la evidencia hasta donde te lleve. Si la evidencia te lleva a esto, pues tú tienes que concluir eso, porque eso es lo que dice la evidencia. Pues por 30 años él estuvo examinando todo lo que tiene que ver con la evidencia, si Dios existe o no. No se puede creer en Dios hasta que la evidencia pruebe lo contrario, y se mantenía ahí. En una búsqueda de 30 años se encontró entonces en un callejón sin salida,
la naturaleza, el universo y todo lo que existe muestra un diseño inteligente. Diseño inteligente. Una fuente inteligente, si no queremos usar la palabra diseño, porque les resulta como pesado a algunas personas. Una fuente inteligente. La casualidad, dice Flew, no puede explicar ese diseño. No, es imposible que la casualidad haya producido un diseño inteligente en todas las esferas de la naturaleza, en todas las esferas del universo. La casualidad no puede explicar ese diseño. Por tanto, si hay un diseño inteligente, tiene que haber ¿qué? Un diseñador inteligente. Y la conclusión, la evidencia, empujó a Flew a decir, hay un diseñador inteligente. La evidencia lo llevó al deísmo. Todavía no está en el teísmo, está en el deísmo. Y a aceptar la existencia, oigan bien, de un ser autoexistente, o sea, tiene vida en sí mismo, inmutable, que no cambia, inmaterial, no está sujeto a la materia, omnipotente, todopoderoso y omnisciente, de la manera que lo describía Aristóteles. Así que el más notorio ateo del siglo pasado siguió la evidencia hasta donde lo llevó, siguiendo su propia filosofía, y la evidencia lo llevó inequívocamente a concluir que hay un Dios. O sea que la posición del agnosticismo, de que eso está fuera del alcance de la capacidad nuestra, de la razón, no es correcta. Si seguimos la evidencia, pero para eso tenemos que dedicarnos a estudiar la evidencia. No es de oídas, ni viendo televisión, no, es a leer investigaciones. Si queremos saber la verdad, tenemos que leer investigaciones. Y la evidencia nos va a decir que hay un ser sobrenatural, omnisciente, omnipotente, autoexistente. Y nuestra conclusión no puede ser otra, de que la Biblia tenía razón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El hombre, claro, vamos a dejar esto claro, el hombre no puede conocer a Dios por la razón humana solamente. Vamos a dejarlo claro. O sea, la razón humana es que importante. Es importante, como lo ha demostrado Anthony Flew. Él siguió la evidencia y su razón le dijo, no tienes otra conclusión más que Dios es. Hay un Dios. Ahora, por toda la Biblia hay pasajes donde Dios le promete a su pueblo que le va a dar un corazón para que lo conozcan a Él. O sea, tú puedes conocer a Dios intelectualmente al estilo de Anthony Flew, pero para conocerlo de cerca, íntimamente, se requiere un corazón que transformado por Dios. Por eso Dios promete un corazón. Ahora, importante, Dios existe y quiere ser conocido. Vamos a ponerlo, Dios es y quiere ser conocido, como se identificó en el Antiguo Testamento, yo soy el que soy. Dios es y quiere ser conocido. En un pasaje hermoso del libro de Jeremías, antes veamos, cuando Dios creó a la primera pareja, hablaba con ellos, dice la Escritura que descendía al huerto, se comunicaba con ellos, tenían que interacción, era una relación hermosa. Así que Dios quería ser conocido por sus criaturas. Por eso cuando descendió al huerto y estaba el hombre escondido, y preguntó, Adán, ¿dónde tú estás? Ahora, observen lo que dice Dios por medio de Jeremías en Jeremías 9, 23 al 24. Y voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Esto dice el Señor:
No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría. Discúlpenme. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría. O sea que echársela en lo que en el lenguaje puertorriqueño. No dejen que se las eche por ser sabio. O el poderoso de su poder. Yo tengo el control de este país, de este ejército. No. O el rico de sus riquezas. Me he enriquecido, tengo de todo, no me falta nada. No dejen que eso suceda. Ahora, dice Dios, los que deseen jactarse, los que deseen echársela, los que quieran engrandecerse, los que deseen jactarse, que lo hagan solamente en esto: conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. O sea, Dios quiere que nosotros, sus criaturas, lo conozcamos. Él anhela eso. Él anhela que lo conozcamos como un Dios, como un Señor que demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra. Y que Dios se deleita en esas cosas de la justicia, la rectitud, del amor. Él se deleita en eso. Nosotros tenemos que conocerlo y Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Claro, y hago un breve paréntesis. No podemos conocer absolutamente a Dios. El día que Dios quepa en nuestra mente, entonces nosotros somos Dios. No hay forma de que nosotros lo conozcamos absolutamente. Pero Él está dispuesto, disponible, para que nosotros conozcamos de Él lo que puede ser conocido. No vayamos a pensar entonces que Dios es inaccesible, desconocido. No, eso es lo que enseña el deísmo. Dios no se mete en los asuntos humanos. Miren cómo dice Jeremías 24:7, otro pasaje de Jeremías, hablando Dios: les daré corazón para que me conozcan. Dios se va a encargar de eso. Les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. El hombre necesita del Espíritu Santo para conocer a Dios. La sola razón no es suficiente, porque el conocimiento que vas a tener va a ser un conocimiento intelectual como el que tiene Anthony Flew. La sola razón no es suficiente. Se necesita la persona del Espíritu Santo. Jesús afirmó que para conocer al Padre es necesario venir a través de su revelación. En Mateo 11:27, leyendo el de Reina Valera del 60, Jesús declara: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que necesitamos que, por eso es que la Escritura enseña: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tú quieres conocer al Padre, quieres conocer a Dios, tienes que ir a través de Jesús. A Dios nadie le dio jamás. Dice Juan: el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esta es la vida eterna, dice Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocerlo lleva a la vida eterna. El apóstol Pablo hizo énfasis continuo en sus cartas en que conociéramos a Jesús. En Filipenses 3:8, en un pasaje extraordinario, dice Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo más importante que tenía que Pablo en su vida era conocer al Señor. Y hago otro breve paréntesis: no se trata de conocerlo como cuando decimos: ay, yo conocí al Señor en el año tal. No. Estamos hablando de un conocimiento íntimo.
la expresión que usa la expresión que usa Pablo es ginosco, y es la misma expresión que se usa cuando se habla de conocer, y la conoció, un hombre conocer a una mujer, y la conoció o no la conoció, ¿hasta qué? Se trata de las relaciones de intimidad en la pareja casada. Ese es el tipo de conocimiento del que está hablando el apóstol Pablo, y que los creyentes somos, ¿qué? Estamos llamados a alcanzar, de hecho esa es la meta. Por eso en Colosenses 1:9 Pablo dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que sean llenos, ese es el plan de Dios. La pieza que falta en nuestra vida es el conocimiento de Jesús. Como hemos dicho, este conocimiento es espiritual. Se necesita de la asistencia del Espíritu Santo para alcanzarlo. Y el Espíritu Santo está dispuesto. El Espíritu Santo está dispuesto. Miren cómo dice 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas de Dios, quien nos las puede enseñar a nosotros y llevarnos a este conocimiento. En 1 Corintios 2:14 dice: pero los que no son espirituales, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Hay cosas que solamente se pueden conocer con la ayuda del Espíritu Santo. Dios puede y quiere ser conocido, y el hombre no tiene excusa, pues Dios ha provisto las herramientas necesarias. Decir que, como dice el agnosticismo, que nosotros no podemos llegar a ese conocimiento es falso. Es falso. Dios ha provisto las herramientas necesarias. Primero, el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Luego, la palabra de Dios, palabra viva. Luego nos envió el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, para que nos ayudara en el conocimiento de Dios, y la oración para alcanzar la intimidad con el Señor. En el Areópago, Pablo apela a una característica de la ciudad: su deseo de hablar o escuchar una novedad. Tenían lo que llama la Biblia comezón de oír. Cualquier cosa nueva era genial para ellos. ¿Qué tú hablas? Eso es nuevo, vete, vamos para allá, vamos a oírte hablar sobre eso. Y Pablo llega a la ciudad y su espíritu estaba enardecido de tanta imagen, de tanto ídolo, porque era una ciudad politeísta. Y por si acaso, este es el por si acaso, un altar que decía al Dios no conocido. Es una imagen que se erigió, pues conocían los límites de su propia capacidad para entender, y además por si acaso había un Dios que no se fuera a enojar. Así que le hacemos un altar ahí, y cualquier Dios que aparezca por ahí que no se pueda, que nosotros no conozcamos, pues que se acomode ahí, al Dios no conocido. Pablo aprovecha la coyuntura y les informa que ese es el Dios que dice la Biblia, que dice las Escrituras. Pero entonces le dice: pero miren, ese Dios no es Dios de altares, ni de templos, no es de oro ni de plata, no tiene nada que se le asemeje. Así que ninguna persona puede hacerle una estatua. Es el creador de todo lo que existe. Y demostró todo eso levantando a Jesús de los muertos. Y cuando oyeron hablar de la resurrección, eso fue piedra de tropiezo. Y le dijeron: está bien, ya te oímos, ya oímos suficiente. Pero algunos atenienses permitieron que el Espíritu Santo revelara en sus corazones la verdad sobre Dios y Cristo, y aceptaron a Jesús como su Salvador. Ahora, agnosticismo viene de gnosticismo.
Ambas vienen de la raíz de la palabra gnosis, conocimiento. La palabra gnosis aparece 29 veces en el Nuevo Testamento, se traduce como conocimiento o ciencia. La palabra agnosticismo, agnostos, viene de la palabra gnosis. En 1 Timoteo 6:20, Pablo utiliza la expresión que la falsa gnosis, o la falsa ciencia, el falso conocimiento. Pablo lo dice de la siguiente manera, leyendo en Nueva Versión Internacional: cuida bien lo que se te ha confiado, evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Ahí lo que dice es falsa gnosis, pseudonomo noseos, falsa ciencia. ¿Por qué? Porque algunos, por abrazar esta falsa ciencia, se han desviado de la fe, y que la gracia sea con ustedes, porque Pablo se estaba despidiendo en esa carta. El apóstol Juan se enfrentó al gnosticismo. El gnosticismo enseñaba, se enfrentó al gnosticismo que amenazaba a las congregaciones en Asia Menor, que estaban bajo su responsabilidad. Entonces, en las cartas de Juan uno puede ver las características de este movimiento. Ellos enseñaban que la materia es mala, el cuerpo es malo, y por lo tanto Jesús, ¿qué? No podía tener cuerpo. Pero como lo que es importante es lo espiritual, y la materia no tiene nada que ver con lo espiritual, lo que se hace en el cuerpo, pues entonces no es malo. Así que nosotros podemos hacer lo que queramos, pero no estamos pecando, porque esos pecados son en el cuerpo, pero el espíritu, que es lo importante, no ha sido tocado. Eso enseñaban ellos. Además eran elitistas. Ellos enseñaban que ellos eran los iluminados. Ellos eran los que tenían el verdadero conocimiento. Pablo no lo tenía, según ellos, ni Pedro tampoco lo tenía, ni Juan tampoco lo tenía, que era el obispo de esas iglesias. Porque ¿quiénes eran los que lo tenían el conocimiento verdadero? Ellos. Así que ellos veían al resto de la congregación que creía en la fe como por encimita, desde lejos. Ellos estaban, supuestamente los gnósticos estaban en un nivel superior de los que solo tenían la fe. Y además enseñaban que las escrituras deben ser interpretadas alegóricamente. Cuando se abre la puerta a la interpretación alegórica de las escrituras, estamos abriendo la puerta a que todo el mundo la interprete como le dé la regalada gana. Y me perdonan la expresión, porque cada cual va a tener su propia interpretación, porque es una interpretación alegórica. No, la escritura no se interpreta de esa manera. El gnosticismo entonces recalcaba que ese conocimiento especial era necesario para la salvación, y eso iba ¿a qué? Derechito, amenazaba los cimientos mismos de la fe que salva, porque en ningún otro hay salvación. No se trata de un conocimiento, en ninguno otro, sino de una persona. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los gnósticos entonces refutaban a los apóstoles, porque ellos no tenían el conocimiento y negaban la encarnación de Cristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es malo, y que entonces enseñaban que el cuerpo de Cristo era solamente una apariencia. Aparentaba tener cuerpo, pero no era real. Y a los que enseñan eso, yo siempre utilizo la expresión: y entonces, ¿qué fue lo que le circuncidaron al cuerpo del niño en el tiempo correcto? ¿Qué fue lo que le circuncidó? Si era una apariencia. Negaban. Juan combatió el agnosticismo en sus cartas, especialmente en la carta 1 y en algún puntito en la segunda carta. Ahora, muchas de las nuevas generaciones son propensas a estas filosofías. Así que lo primero que necesitamos, si queremos alcanzar estas generaciones agnósticas, es conocer a qué generación pertenecen y cuáles son sus características. Así que hay que estudiar, y el libro de Convergencia, pues a lo mejor puede ser un libro para
para comenzar el estudio, el libro escrito por el obispo William Hernández. Así que tenemos que conocer a qué generación pertenece y cuáles son sus características. Miren, el 35% de los baby boomers son agnósticos y el 38% de los millennials también. Qué triste es. Un por ciento alto de los millennials se considera ateo, agnóstico o no religioso. No podemos dejar de ver esto. Miren, los baby boomers, para los que son como yo, los baby boomers, también se le llama los niños de la prosperidad, los que vivieron en la época de la afluencia. Son egocéntricos, muy centrados en ellos mismos. Son apáticos a la religión organizada. Se niegan a envejecer y a soltar la autoridad que han ganado. Así que usted los va a ver por ahí como si fueran muchachos, haciendo las mismas cosas que hacen sus compañeros de las generaciones más jóvenes. Pero son trabajadores, estudiosos y disciplinados. Pero no son inclinados a aceptar la autoridad pasivamente, así que son un poco rebeldes. Son yoístas. Las cosas deben ser a mi manera. La religión que se ajuste a mí. Y están dispuestos a aceptar sistemas no tradicionales. Debe ser su religión, su forma de ver a Dios y su forma de servirlo. Es como yo quiero. Y tú le puedes decir que tú eres ateo. No, Dios libre, no. Pero no soy religioso. El 35% de los millennials no se afilia con religión alguna. Los millennials criados en alguna fe, oigan bien, que puede ser pentecostal, abandonan la fe para declararse ateos o agnósticos. Esta es una situación que la iglesia tiene que atender. Es un desafío alcanzar a los agnósticos para Cristo, porque la religión no es motivante para ellos. Miren un ejemplo claro. En Israel, el 65% de la población, estoy hablando de Israel, del pueblo de Dios, el 65% de la población son ateos o agnósticos. Por lo tanto, lo que vive Israel es lo que se conoce como una religión cultural. El sábado es cultural, está todo cerrado, pero no es porque nosotros creamos que es día de reposo, no, esa es nuestra cultura. Así que guardan todas las fiestas prescritas en la Torá y guardan el sábado, ¿como qué? Como un asunto cultural, pero no porque creen en Dios, no porque creen en la Torá, no creen en el Antiguo Testamento, no, nada de eso. El 65% es ateo o agnóstico. No se deben, ¿cómo alcanzarlos? Miren, no se deben tener discusiones estériles con ellos. Normalmente son muy intelectuales, están muy bien preparados. No se deben tener discusiones estériles. Ore intensamente, ore intensamente por ellos. ¿Usted quiere hablarle a alguno de ellos del Señor? Ore para que el Señor abra una puerta de oportunidad. Ore intensamente para que las vendas de los ojos se caigan y las fuerzas espirituales los suelten. Recuerde que la lucha no es contra ellos, no, sino contra las fuerzas espirituales. No es contra carne y sangre, sino contra principados. Son luchas espirituales. Esté preparado para contestar preguntas muy difíciles. Porque le van a hacer preguntas muy difíciles. Conozca y aproveche los principios bíblicos. No los imponga, pero deje espacio al Espíritu Santo para que accione. A veces un testimonio es más importante que un diálogo filosófico. Utilice los medios electrónicos porque los conocen muy bien cuando no sea posible el diálogo personal. Sea amigo, un verdadero amigo, no un amigo para alcanzarlo para el Señor, no, un verdadero amigo, sea un amigo. Alguien con quien él pueda hablar, confiar. Esté con ellos en las buenas y en las malas. Ría y llore con ellos.
Y cuando sea posible, invítelos a almorzar. Ore para que el Espíritu Santo abra esa puerta. Ore antes del encuentro. Ore antes del encuentro. Sea respetuoso de sus creencias. Usted quiere que se respeten las suyas, respete las de él. Recuerde que él posee también la imagen de Dios en su vida. Él también es hecho a imagen y semejanza de Dios. No tenga miedo de los ateos. A veces es más fácil convertir a un ateo que a un agnóstico, porque el agnóstico se ha acostumbrado a no tomar decisiones. El ateo está parado en una posición, y si le pasa como a Anthony Flew, que la evidencia lo llevó a un punto donde él no esperaba, se pueden convertir al Señor y pueden ser muy útiles en la obra. No tenga miedo de los ateos, ellos también aceptan a Cristo. Si ustedes conocen al gran escritor C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, ese señor era ateo, convencido, y su propia evidencia, la evidencia lo llevó al Evangelio, a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Usted no puede forzar a una persona que se convierta, no se lo puede ganar obligatoriamente. Lo único que a usted le queda por hacer es regar la semilla y esperar que el Espíritu Santo haga la obra. Riegue la semilla. Hable de su experiencia. Si el Señor ha hecho algún milagro en usted o en su familia, cuéntelo. Si es un milagro de provisión, cuéntelo. Si es un milagro de sanidad, cuéntelo. La forma que sea de la experiencia que usted ha tenido, a veces un testimonio es más importante. Hable de su experiencia, testifique. De esta manera va a estar regando la semilla y usted va a esperar a que el Espíritu Santo obre, que la semilla germine y dé fruto. No piense que usted puede hablar de algo que usted no vive. Recuerda que estamos tratando con personas muy inteligentes. Si usted no vive lo que enseña, definitivamente se puede matar orando y usted no lo va a alcanzar para el Señor. Predique en todo tiempo, como diría San Francisco, y cuando sea necesario, use palabras. Hay una pieza musical muy hermosa. La pieza es de Tito Lara, se titula Creo en Dios, y quisiera que la escucháramos en este momento. Otro vendrá y
creo en Dios de Tito Lara. Nosotros también creemos en el Señor. Creemos que Dios es real. Vamos a orar. Tenemos una lista aquí de cosas por las cuales orar. Quisiéramos compartir con ustedes. Orar por los enfermos de COVID, por el repunte de los casos de COVID. Tenemos un pastor amigo que está hospitalizado, no es tan intensivo, pero está con problemas respiratorios. No vamos a decir el nombre, pero es que vamos a orar por él y le pedimos la oración a todos ustedes. También la oración por los profesionales de la salud. Un momentito. Vamos también a orar por los profesionales de la salud. Vamos a orar por la salud emocional del pueblo puertorriqueño. Tenemos encima el COVID, tenemos encima los constantes temblores en el sur. Y ahora, para que estemos todos pendientes, orar por la situación con la Inves 92L, que es un fenómeno que todos los modelos lo ponen a pasar como proyección, que lo pasaría sobre Puerto Rico. Así que si finalmente se convierte en tormenta huracán, se va a llamar Isaías, en nombre de profeta, pero necesitamos orar por estos asuntos y orar por las familias del sur, por los constantes temblores, que ayer hubo uno de 4 puntos, pues, y que para ellos es realmente muy duro, y para nosotros a veces resulta muy duro. Importante, prepárese. Si esta Inves 92L se convierte en tormenta o huracán, va a estar llegando para el fin de semana. No lo deje para tarde, prepárese, haga provisión, consiga agua, no se vuelva loco, ni haga una histeria, pero vamos a prepararnos, vamos a orar. Como siempre les digo, tenemos las herramientas para la victoria. La palabra viva que nos dice la palabra de Dios que nos dice cómo debemos vivir, el Espíritu Santo que nos da el poder para vivir conforme a lo que dice la palabra, y la oración para vivir en intimidad con el Señor. Oramos. Señor, te agradecemos, Padre amado, la enseñanza de tu palabra. Te pido, Señor, por los enfermos de COVID, Padre amado, que se han multiplicado en la última semana. Gracias a la irresponsabilidad de unos pocos. Pero te pido que tengas misericordia de ellos. Te pido que tengas misericordia de los ancianos que están siendo contagiados y que constituyen, Padre amado, el 60% de los que están muriendo. Obra, Padre mío. Trae salud y trae paz. Trae paz en nuestros corazones. Te pido por nuestro amigo, este pastor, Señor, que está muy enfermo con COVID y que tiene problemas respiratorios, Señor. Te pido, Señor, que tú despejes sus vías respiratorias, que saques el virus de su cuerpo y que desaparezca y se recupere completamente, Señor, y que no le queden efectos, Padre amado, en sus pulmones ni en ninguna parte de su cuerpo del daño de esta enfermedad. Oramos también, Señor, por los profesionales de la salud que están arriesgando su vida, que ahora se enfrentan a más casos y más casos y más casos cada día. Ayúdalos, Señor, dale fuerzas, dale la capacidad, la empatía, el amor, Señor, para el trabajo que están haciendo. Señor, mira esta Inves, Señor, este fenómeno tropical, Padre, que amenaza con pasar por encima de nosotros, Padre. Pon tu mano, Señor, aléjalo, destrúyelo, aléjalo de las costas, Señor, de cualquier costa, Padre amado, de cualquier islita, Padre amado, en el Caribe, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Y mira a las familias del sur, Padre amado, que experimentan temblores constantemente, dale paz, dale tranquilidad, Señor, dale fortaleza. Protege, Señor, a tus hijos, en el nombre de Jesús. Señor, si alguno necesita salvación en esta mañana, recíbelo, Padre amado. Escribe su nombre en el libro de la vida. Si hay algún descarriado, Padre amado, que quiere regresar a casa, recíbelo como el padre del pródigo, Señor, que corrió a abrazarlo antes de que llegara, Padre.
sálvalo y que nunca más se aparte, Señor. Y gracias por este privilegio de enseñar tu palabra, Padre mío. Que podamos, Señor, aprovechar este privilegio, Padre amado, mientras tenemos la oportunidad y la libertad, Señor, de hablar de ti con libertad, sin ninguna clase de restricción. Gracias por todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por tu atención. Si esta clase ha sido de bendición, recuerda compartirla y escribir algún comentario. No te quedes con ella. Si es de bendición para ti, a lo mejor puede ser de bendición para alguna persona. Esto va a estar en Facebook, pero también luego va a estar en YouTube. Así que los invitamos al estudio de la próxima semana. Recuerda, si no tienes necesidad de salir, quédate en casa, usa la mascarilla, protégete bien, de manera que este virus no llegue a tu casa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima semana. Bye bye.